All the Difference in the Worlds capítulo 7, las acciones pueden tener efectos secundarios inesperados. Entonces, ¿debería empezar a referirme a ti como mi señora? ¿O prefieres señor? Bromeó Jaune, empujando el hombro de la rubia conmocionada una vez que las puertas de Dragon's Reach se cerraron firmemente detrás de ellos, y estuvieron a salvo fuera del alcance del oído. Sigue así y te nombraré mi bufón de la corte, chico del vómito. Yang respondió con facilidad, la familiaridad de sus bromas la ayudó a recuperar algo de su compostura habitual. Tus deberes incluirán vomitar en los zapatos de las personas que me desagradan. Vaya, ni siquiera has sido un noble durante una hora y ya estás dando órdenes a un humilde campesino. Comentó Jaune, mientras manejaba las desconocidas correas de su nueva hacha, que le habían sido entregadas como símbolo de su nuevo cargo, de su nuevo estatus. Yang suspiró exasperada, y mientras bajaban las escaleras, ella explicó. Soy un Tane, chico del vómito, no un noble. Ahí hay una gran diferencia. ¿Cuál es? Preguntó Jaune, fascinado por la lección improvisada sobre la estructura social de Skyrim, y, más exactamente, comparando lo similar que era a los cómics que había leído sobre la época medieval. El título de Tane es un honor concedido personalmente por el Jarl a individuos de renombre en un bastión. Yang hizo una pausa, tomó nota de la repentina falta de comprensión de Jaune y simplificó. Es como ser nombrado para un puesto en la corte, en lugar de recibir un título que ha pasado por tu linaje. Oh, lo tengo. Jaune asintió, al ver finalmente la distinción, aunque sintió que no tenía sentido. Sin embargo, sigue pareciendo un gran problema. Es un gran problema. Es por eso que realmente no esperaba que me llamara Tane así. Yang admitió tímidamente. La mayoría de las historias sobre mercenarios errantes que se convierten en Tanes suelen implicar que hacen algo épico, como cargar de cabeza contra una guarida de hombres lobo que habían matado al ganado de la ciudad, o algo así. Bueno, salvaste su ciudad de un dragón. Diría que fue bastante épico. Jaune señaló con naturalidad, antes de procesar las últimas palabras de Yang. ¿Y también, hombres lobo? Sí. Yang se alargó como si fuera obvio, luego recordó que su compañero no era un local. ¿Sabes, personas que se convierten en grandes lobos humanoides? ¿Nunca has oído hablar de ellos? No, he oído hablar de ellos. Pero son criaturas míticas, que solo existen en las leyendas, Jaune refutó, antes de golpearse la cabeza al darse cuenta. Oh, claro, este mundo tiene magia y dragones que escupen fuego. ¿Por qué no tendría hombres lobo? Supongo que ese atronador grito de las montañas también era bastante normal. No, definitivamente es un tipo de trato de una vez por edad. Yang lo corrigió. Los barbas grises casi nunca convocan a nadie. Los barbas grises, son los tipos a los que el Jarl sugirió que visitáramos, ¿verdad? Preguntó Jaune, habiendo optado por mantenerse alejado del Jarl y de su corte, y, por tanto, de la discusión. ¿Quiénes son, de todos modos? Son maestros de la voz, ese es otro nombre para shouting, por cierto. Yang comenzó a dar más detalles. Son una orden de monjes que viven recluidos en el Alto Hrothgar, en la cima de la montaña más alta de Tamriel. Rara vez se involucran en asuntos mundanos, por lo general eligen meditar en la voz y sus enseñanzas, pero son muy respetados, y cuando realmente hablan, todos escuchan. Así de grande, murmuró Jaune, recordando a Glinda Goldwitch, y fue todo lo que pudo hacer para evitar un ataque de risa ante la repentina idea de que el personal de Beacon vestía túnicas marrones de monje. Entonces su curiosidad infantil se reafirmó, y con entusiasmo volvió a sacar el tema. Entonces, ¿hombres lobo, también se transforman a la fuerza cada luna llena? ¿Son vulnerables solo a la plata? ¿Y cómo se convierte uno en un hombre lobo? ¿Por qué? ¿Te interesa? Preguntó Yang, levantando una ceja ante su inesperado entusiasmo. Oh, vamos, no todos los días descubro que los monstruos de las historias de mi infancia son reales. Jaune se defendió, sonrojado. Solo quiero saber qué tan precisas son las historias. Bueno, Yang dudó por un momento, antes de decidir confiar en él. En primer lugar, con respecto a la plata, cada cazador jura por una raíz o metal diferente. Hasta ahora, no he visto ningún texto definitivo que declare su debilidad hacia la plata, sin embargo, e incluso si fuera cierto, una espada hecha de plata sería demasiado pesada y blanda para ser efectiva como un arma real. En cuanto a cómo se transmite, existe la posibilidad de que ser mordido o arañado por un hombre lobo te infecte con licantropía, creo, que es solo una de las razones por las que se recomiendan las pociones de cura de enfermedades en todos los kits de naturaleza.
Otra forma sería buscar al príncipe Daedra Ircine y recibir su bendición. Es la deidad patrona de los licántropos y está asociado con la luna de sangre, lo que explicaría ese cuento sobre la luna llena. ¿Príncipe Daedra? Intervino Jaune, confundido. ¿Son básicamente dioses de sus propios planos de oblivión, olvido? Los ojos de Jaune ahora giraban en círculos. Yang suspiró, recordándose una vez más que la repentina y violenta llegada de Jaune significaba que tenía incluso menos conocimiento que un niño. Poco a poco, volvió a intentarlo. El olvido es otra dimensión, ¿sabes lo que son, verdad? Bien. Básicamente, hay otra dimensión, otro plano de existencia, con diferentes regiones. Los príncipes Daedra son dioses de sus reinos personales. Incluso han intentado invadir nuestra realidad y apoderarse de ella antes. Espera, ¿qué? La curiosidad de Jaune se despertó. ¿Qué pasó? Eso fue hace 200 años, básicamente, abrieron portales en todas las ciudades del imperio y causaron muerte y destrucción masivas en lo que se conoce como la crisis del olvido. Jaune palideció al pensarlo. Recordando el festival de Vital. Entonces recordó lo que ella había dicho antes, y preguntó con incredulidad. ¿Y algunas personas buscan a estos Daedra por sus bendiciones, como la licantropía? Yang asintió, complacido con la mirada incrédula de Jaune ante la idea, luego lo tranquilizó. Bueno, son raros en el mejor de los casos, y generalmente se consideran locos, así que no te preocupes. Dudo que nos encontremos con adoradores de Daedra u hombres lobo en el corto plazo, oye, tú. Una voz ronca los llamó cuando estaban a punto de descender del distrito de las nubes, y se volvieron para encontrar a un grupo de grandes guerreros bien armados que los provenían de una casa comunal. Por un momento, Jaune se puso rígido por reflejo, pero Yang los miró y sonrió, antes de gritar. Ah, así que ahí es donde estabas. Entonces, ¿un verdadero guerrero disfrutaría también de la oportunidad de enfrentarse a un dragón? Antes de que Jaune pudiera advertir a Yang que no se enemistara con los guerreros, especialmente en su estado actual, el grupo le devolvió la risa con buen ánimo, y la que tenía una cicatriz en un ojo habló. Tenías razón, Aela, la cría definitivamente tiene algo de fuego en sus entrañas. Habríamos estado allí, pero para cuando pudimos confirmar los rumores y agarrar nuestras armas, ya estabas luchando contra el dragón. Explicó otro hombre. No te preocupes, cachorrito. La próxima vez que aparezca un dragón, estaremos allí primero. La mujer, que Jaune había supuesto que se llamaba Aela, respondió con una sonrisa salvaje, que Yang devolvió. Jaune miró de un lado a otro entre su compañero y el grupo, y finalmente recuperó la compostura suficiente para preguntar. ¿Conoces a estos tipos, Yang? ¿Estos tipos? Aela se enfureció, aparentemente ofendida, y Jaune hizo una mueca. Es su primer día en Skyrim. Yang defendió apresuradamente a Jaune, antes de explicarle con orgullo. Y ayudé a Aela y a los compañeros cuando luchaban contra un gigante fuera de la ciudad, antes de conocer al Jarl. ¿Un forastero, eh? Preguntó Aela a Jaune, apaciguada por la excusa de Yang. Mientras Jaune asentía vigorosamente, continuó. ¿Nunca has oído hablar de los compañeros? No. Una orden de guerreros. Somos hermanos y hermanas en el honor. Aela se jactaba altivamente, incluso cuando el grupo a su alrededor se enardecía con orgullo. La imagen se arruinó cuando agregó. Y aparecemos para resolver problemas si la moneda es lo suficientemente buena. Jaune luchó por mantener su rostro neutral al darse cuenta de que solo eran mercenarios glorificados. Después de todo, era Skyrim. Realmente ya no debería sorprenderse por nada. Afortunadamente, Yang habló antes de que pudiera hacerlo. Entonces, ¿qué quieren los gloriosos compañeros con nosotros? Bueno, Aela quería preguntarte si has pensado en algo, El tercer hombre, el que inicialmente los había llamado, comenzó a explicar, pero rápidamente fue interrumpido por un codazo en el estómago. Esperábamos invitarte a una ronda. Corrigió Aela, mirándolo fijamente. Escucha tus historias sobre la pelea de dragones, comparte algunas historias propias, tal vez te presente a Kodlak si alguno de nosotros todavía está sobrio. Jaune recordó extrañamente una de las salidas conjuntas que había tenido con los equipos JNPR y Ruby. Más específicamente, las caras de los dueños de la cafetería cuando se dieron cuenta de que Pirra y Weiss estaban buscando un lugar para comer. Por otra parte, ya había oscurecido mucho, y probablemente fue lo mejor que la pareja descansara un poco antes de aparentemente ir a escalar una montaña, especialmente dado el día que habían tenido.
Además, podía ver a Jan prácticamente vibrando de emoción. Una vez había sostenido una entrada para un concierto de Achievemen frente al Jan de su mundo, y oye, ¿qué era lo peor que podía pasar con Jan y una taberna? El optimismo de Jaune duró 3 segundos. Luego entró en el salón del hidromiel de Jorvaskr y se metió en una pelea a puñetazos entre un elfo de piel oscura y alguien a quien podría describir como un Jan de descuento. Detrás de él, el guerrero tuerto avanzó hacia adelante, ladrando severamente como Glinda en una pelea de comida. ¿Esos dos están en eso de nuevo? Vamos ahora, mira el juego de pies. Mantén el equilibrio. Cuidado con los ojos. Los vítores de los borrachos resonaron por toda la sala, y las jarras se levantaron en alto mientras los dos redoblaban sus esfuerzos para enviar al otro a la enfermería, o al dentista más cercano, que habría estado a unas pocas dimensiones de distancia según los cálculos de Jaune. Los otros compañeros que escoltaban a Jan y Jaune se apresuraron a avanzar, uniéndose y haciendo apuestas. Jaune se volvió hacia Jan, listo para sugerir que buscaran una posada más tranquila donde podrían haber podido descansar de verdad, pero antes de que pudiera abrir la boca, Jan lo había arrastrado repentinamente hacia adelante mientras ella entraba corriendo, con los ojos brillantes con entusiasmo, gritando: «Vamos, chico vómito. Vamos a extrañar toda la diversión. Hace calor, Jan». Parche, 2 meses después de la caída, maldita sea, Jan. Siseó Pirra, decepcionada de su antiguo amigo fogoso. ¿Cuánto tiempo más vas a quedarte acostado? Jan la miró fijamente, negándose a responder. El temperamento de Pirra se encendió y continuó. Han pasado 2 meses y todavía no te has levantado de tu cama excepto para usar el baño. Silencio. Mirada en blanco. Pirra cambió de rumbo. ¿Sabías que tu hermana se va a buscar a los responsables de la caída? Silencio quieto. Pero Jan la miraba ahora, y su puño estaba apretado. En circunstancias normales, esto habría sido una señal para abandonar el edificio. Pirra prosiguió: «Supongo que estás demasiado ocupada deprimida como para preocuparte por tu hermana». «¿Qué quieres, Nikos?». Jan gruñó, y por un momento Pirra vio la sombra de la muchacha que había destruido un bar incluso antes de la iniciación. Solo por un momento, luego miró hacia otro lado con tristeza, preguntando: «¿Qué quieres de mí?». «Quiero saber si el viejo Jan todavía está allí. La chica que fue sobreprotectora con su hermana, que en realidad podría haberme hecho correr por mi dinero, la segunda mejor estudiante de combate de nuestro año». Respondió Pirra. «Por si no te has dado cuenta, Nikos, las cosas han cambiado». Jan respondió enojada, agitando su muñón. «¿Desde cuándo te habría detenido eso?». Pirra resopló. «Sabes, una vez pensé que éramos similares. Que podrías haber tenido el potencial para ser campeón del torneo. Pero si así es como actúas cuando pierdes, ¿qué diablos sabría la chica invencible sobre perder?». Jan escupió en la cara de Pirra. «Pruébame. No solo perdí una pelea». Jan echó de menos el tono peligrosamente bajo de Pirra. «Perdí una parte de mí. Un pedazo de mí se ha ido. Y no va a volver jamás». «¿Perdiste un brazo, Jan?». Pirra la interrumpió con fiereza. «Gran cosa. ¿Por qué tú? Hay prótesis. Estilos de lucha que usan piernas. Armas de una sola mano». Pirra se dirigió a un Jan fulminante, antes de replicar bruscamente: «Todavía tienes tu vida, tus amigos, tu familia, tu pareja. Renunciaría a mi brazo felizmente si eso significara que Jaune todavía está vivo». Jan miró hacia otro lado en silencio, incapaz de responder. Cualquiera que tuviera un ojo trabajador en Beacon había visto el enamoramiento de Pirra por su líder y compañero. También sabía que Jaune había muerto, había oído el llanto de los supervivientes del equipo JNPR cuando recibieron la noticia, así como el llanto de Ruby cuando se lo contaron. Había oído hablar de cómo Jaune había enviado a Pirra a un lugar seguro mientras intentaba detener al dragón y al cerebro detrás del ataque, y luego protegió a Ruby en la parte superior de la torre. Pero perdí a Jaune, Pirra continuó suavemente, la ira se desvaneció, una tristeza hueca se apresuró a llenar el vacío. Se ha ido y nunca volverá. Y todo es culpa mía. Pirra. ¿Dónde estás? Es hora de irse. Gritó la voz de Ruby, rompiendo el silencio. Pirra se levantó, sin mirar a Jan, sin darse cuenta de que la mano se extendía hacia ella. Cuando se fue para encontrarse con Ruby y escabullirse de Patch, se limitó a llamar: «Adiós». «Oh, ahí estás, Pirra». Ruby saludó a Pirra cuando finalmente la vio, y cuando se acercó a ella dijo: «¿Dónde estabas? Deberíamos ponernos en marcha, pronto».
antes de que mi padre termine de preparar el desayuno. ¿Has hecho las maletas, Ruby?, preguntó Pirra, inyectando a la fuerza algo de ligereza en su tono mientras cambiaba de tema. Había llegado a conocer mejor al primer amigo de Jaune en los pocos meses que había estado en Patch, entrenando con ellos, y sabía que Ruby no habría aprobado que se enfrentara a Jan. Sí. Ruby se retiró mientras conducía a Pirra a su habitación y a la ventana abierta. Vamos a ir. Cuando Ruby Rose saltó fácilmente por la ventana, con Pirra haciendo lo mismo, sus pensamientos volvieron brevemente a Beacon. De estrategias de aterrizaje, de iniciación. De su primer encuentro con Vomit Boy, y de cómo él le había ofrecido la mano a un desconocido socialmente torpe. Sus pensamientos se dirigieron a su primera amiga en Beacon. Cómo habían hablado de los cómics y de la carga del liderazgo. Cómo se quejaría de su último intento fallido de tener un romance con Weiss, para diversión secreta de ella. Cómo se les ocurrían combos de equipo geniales. Quejándose de las últimas conferencias de Oblek y Port. Cómo había saltado frente a ella en la torre, salvándola del ataque de Cinder. Cómo se había tumbado en el suelo, inmóvil, con un charco rojo formándose lentamente en el suelo. Ruby tragó saliva, después de haber aprendido a luchar contra las lágrimas. En lugar de eso, centró sus pensamientos en lo que harían a continuación. El tío Crow le había dicho que el rastro del enemigo conducía a Aven. Ella y Pirra se reunirían con Ren y Nora en la posada cercana, y desde allí reservarían un pasaje en un barco a Anima. Luego, los cuatro se dirigirían a Aven, encontrarían a Cinder y la llevarían ante la justicia. En lo que a ella respectaba, no habría más fallos, se acabaron los amigos muertos. Detrás de ella, Pirra también reflexionó sobre su viaje, de manera similar a su compañera pelirroja. Sin embargo, aunque conocía a Ruby y su idealismo, no podía mentirse a sí misma. No se trataba solo de justicia para ella. Quería venganza. Nota del autor. Y por fin estamos de vuelta. Y antes de que alguien pregunte, sí, Lydia no tendrá un papel importante en esta historia, ya que el Jarl nombró a Jaune como la Usecarl de Jan, por su insistencia, sin el consentimiento o conocimiento de Jaune. Verdaderamente, un día oscuro para la mejor, y más sarcástica, mula de carga de Skyrim. La sorpresa de Jan al ser nombrado Tane proviene de una idea mayormente romántica de Skyrim. Una vez más, ella no nació en Skyrim, sino que es nativa de Cyrodiil, que está esencialmente en una peregrinación a Skyrim, su patria ancestral. Para ella, especialmente en la Cyrodiil devastada por la guerra, gobernada por el políticamente debilitado Titus Mede, los títulos, especialmente los relacionados con la nobleza, habrían provenido de generaciones de hechos, conexiones familiares o años de pagar donaciones masivas a todas las personas correctas. Claro, habría esperado una recompensa masiva de algún tipo por la tablilla y por matar al dragón, pero no el honor de ser nombrada consejera de facto del Jarl que había conocido ese mismo día. Mientras tanto, desde la perspectiva de Valgruf, tiene una relación positiva con Dragonborn, una ruda cazadora de dragones, y logra construir lazos entre ella y la ciudad de Uiterun. Sin mencionar que, mientras tenga su oído, también puede ignorar con seguridad cualquier consejo que ella le dé y que no le guste, ni se arriesga a que su sobrina Lydia se convierta en su casa. Y antes de que alguien comience, me gusta Valgruf como personaje, y realmente creo que es un buen Jarl y una buena persona. La forma en que se escabulle a la taberna local para tomar unas copas con sus ciudadanos, en comparación con el Jarl de Falkreath, que protege a los bandidos de sus guardias siempre que le den una tajada, y el Jarl de Riften, el Jarl alineado con la capa de la tormenta, aunque idealista y de principios, también es ciego y un mal juez de carácter, mirando a su mayordomo y confidente Maven Blackbriar. El alineado con el imperio es Maven Blackbriar, lo que dice más que suficiente. Eso no significa que no pueda ser inteligente, calculador o tener motivos ocultos. Claro, definitivamente está agradecido con Jan por salvar la ciudad y todo, pero eso no significa que no intente apilar la baraja para que sus recompensas también beneficien a su ciudad. Y sí, de acuerdo con los libros de The Elder Scrolls sobre el tema, específicamente sobre la licantropía, en Daggerfall, la licantropía en realidad se puede transmitir a través de ataques. También dice que los hombres lobo no son carnívoros obligados, y el autor se pregunta si la enfermedad simplemente los vuelve locos y agresivos con el conocimiento de que su cuerpo y alma están condenados, o si es intencional, una forma de procreación por parte de la enfermedad. Por otra parte, también afirma que los hombres osos son el licántropo más común en Skyrim, pero el juego parece mostrarnos lo contrario.
Sea cual sea la verdad, Yan no es precisamente un erudito muy leído de la biblioteca imperial. Todo lo que tiene para seguir son historias, leyendas y algún que otro libro de dudosa veracidad. En cuanto a sus opiniones sobre los Daedra y sus adoradores, solo algunos datos a tener en cuenta. Hasta donde ella sabe, Kirodil fue el corazón de la crisis del olvido, hace 200 años. También estaba la fusión de planos, el intento de Molag Bal de fusionar Puerto Frío con Tamriel, que ocurrió en 12582, casi 1000 años antes de los eventos de Skyrim, y la ciudad flotante de Umbriel y su gobernante Umbra que en realidad asedió la ciudad imperial en 4E49. Después de todos esos acontecimientos, el hecho de que los adoradores Daedra asesinaran a Uriel VII, y 200 años de propaganda por parte de los vigilantes de Stendarr, es realmente sorprendente que alguien nacido en Kiordil no esté condicionado a odiar a los Daedra y a sus adoradores de la misma manera que un ciudadano imperial en el mundo de los 40K estaría condicionado a odiar a la bruja, al mutante, a los Xenos, al hereje. Jaune, mientras tanto, naturalmente confía en su palabra, ya que nunca ha conocido a un hombre lobo, no tiene nada con qué comparar a los Daedra y no tiene ninguna razón para ser escéptico con las palabras de Yan. Todavía no se ha destetado por completo de su más, al fin y al cabo, una visión del mundo en blanco y negro. Ni siquiera la muerte de Pirra, en el canon, lo liberó de ella. Y oye, ¿no es su idealismo parte de lo que disfrutamos de él? En cuanto a los compañeros que se acercan a la pareja en esta línea de tiempo, ¿por qué los compañeros no iban a reclutar al Sangre de Dragón, un asesino de dragones rudo y probado? ¿Tradición? Eso solo significa que deberían arrastrar a los Sangre de Dragón para ver a Kodlak tan pronto como sea humanamente posible, no esperar a que finalmente bailen en Jordaskr. En cuanto a por qué Yan está de acuerdo con ellos, ella conoce y respeta la reputación de los compañeros. En cuanto a cuando los conoció, el juego está escrito para que te encuentres con ellos mientras derriban a un gigante la primera vez que llegas a Whiterun. El enfrentamiento entre Yan y Pirra me pareció una forma de resaltar las diferencias entre Dragonborn Yan y Remnant Yan, así como demostrar algunos cambios que ocurren en Remnant. Por un lado, dudo que Pirra permitiera que Yan se revolcara en una depresión como esa. Claro, siempre fue la educada chica de los cereales, pero esta es una Pirra que vio a su mejor amiga y primer amor salvarla arriesgándose. Ruby es demasiado cariñosa para llamar así a su hermana. Nora podría haberlo hecho, pero Ren probablemente le habría impedido hacer algo imprudente. Está claro que Tai y Crow no hicieron nada al respecto hasta un tiempo después de que RNJR se fuera. Y Jaune, bueno, en primer lugar, cualquiera que haya crecido con hermanas probablemente haya aprendido a decir cuando no quiere hablar, y cualquiera que haya crecido con hermanas mayores probablemente haya aprendido a no molestarlas cuando están de ese humor. En segundo lugar, Jaune probablemente habría estado ocupado entrenándose a sí mismo o consolando a Ren y Nora, internalizando la culpa en lugar de arremeter. Pero Pirra es agresiva y no está familiarizada con el dolor y la pérdida. Claro, ella también se habría entrenado duro contra Crow, pero dudo que se hubiera quedado callada mientras Yan lloraba por su brazo durante 2 meses. Una vez más, no emito ningún juicio moral, no apruebo ni curso de acción. Solo escribo lo que creo que podría suceder y sucedería. Además, Pirra en realidad no cambia de opinión a Yan, a lo sumo, solo hace que esté más dispuesta a probarse el brazo protésico de Ironwood cuando llegue. Y sí, todavía me mantengo en mis extensas y detalladas notas del autor. Porque los necesito, mucho. Están pensados para que los lectores, y yo, especialmente yo, vean el proceso de pensamiento que utilizo al escribir un personaje, sus motivaciones y sus acciones. Muy útil, especialmente si alguna vez necesito mirar hacia atrás para averiguar qué hizo un personaje y, lo más importante, por qué lo hizo. Muy útil si necesito escribirlos en una situación similar, averiguando si hay alguna diferencia en sus acciones y qué ha cambiado en el tiempo intermedio.